desde cobrar vidas de animales con huesos de un toro o una vaca, hasta cocer un huevo. Se nos ha partido un par de huevos. Acompáñame en este video y conozcamos los géiseres de Pinchoyo en el departamento de Arequipa. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy exactamente estamos en el departamento de Arequipa, en la provincia de Caylloma, en el centro poblado de Pinchoyo. Hemos venido hasta aquí para conocer un lugar muy famoso, muy visitado por turistas y que también llama la atención mucho. Los géiseres de Pinchoyo. Exactamente ahora estamos en la plaza. Desde este punto vamos a movilizarnos hasta ese lugar y también indicarles que denle like, suscríbanse y dejen su comentario en la parte de abajo. Así que vamos para allá. El centro poblado de Pinchoyo, al igual que los diferentes distritos de Caylloma, se dedican a la agricultura y a la ganadería como su única fuente de ingreso, y en este caso también al turismo. Desde aquí vamos a dirigirnos a los géiseres. Probablemente sean alrededor de 40 minutos o a 30 minutos. Debido a que estamos en movilidad, vamos a llegar mucho más rápido. También indicarles que desde este punto hay cabalgatas que suelen hacer hasta los géiseres, por si quieres visitar el lugar. También hay bastantes hospedajes y restaurantes. Actualmente el camino está un poco verde, pero poco a poco con el cambio del clima todo esto normalmente suele ser amarillo. En el camino vamos a observar bastantes, en este caso vacas, porque también saquen leche. También hemos visto burros y también lo que suelen crear es cabras en este lugar. Ya estamos llegando aquí al cruce para el géiser de Pinchoyo. También indicar que aquí vemos bastantes caballos y como les mencioné, normalmente la gente aquí se dedica al turismo también y normalmente hacen cabalgatas hasta ese lugar. No olvides traerte siempre tu sombrero, tus lentes, en este caso para el sol, y tu bloqueador. Ya lo que nos hemos dado cuenta bastante y nos mencionaron los pobladores es que normalmente se dedican a la crianza de ganado bravo. Y bueno, eso nos hemos dado cuenta en este momento, que estamos viendo que están arreando un toro en caballo. También indicarte que si vas a venir o conoces, toda la ruta está señalizado. Ya estamos llegando y si nos damos cuenta también estamos muy cerca, en este caso a los nevados, y créanme que la vista es realmente hermosa, como lo vuelvo a repetir. Y también nos damos cuenta que hay bastantes turistas que están visitando el lugar. Ya estamos casi llegando. Ya hemos llegado a la entrada de los géiseres. Si vemos desde aquí, dense cuenta todo el vapor que está botando. Vamos a pasar a desplazarnos para llegar al géiser que estamos viendo. Como les reiteré hace un momento, toda esta ruta está señalizada, así que no te preocupes si es que vienes y no conoces. Y créanme, no sé si se escucha en cámaras, el sonido que hace es fuerte, realmente es como cuando te cocinas en una olla a presión y bota el vapor. El sonido es bastante fuerte. La ruta del día de hoy es, aparte de estos géiseres aquí en la zona donde estamos viendo, mucho más arriba hay otros ojos, pero que también son géiseres. Vamos a subir hasta ahí arriba para ver un poco más. Ya estamos llegando, ya nos estamos acercando un poco más. Y créanme que el vapor que bota es muy fuerte. A veces da un poquito miedo de acercarse mucho. Listo, acabamos de llegar a los géiseres de Pinchoyo. Antes de ingresar, una recomendación que siempre nos han dado nuestros ancestros y las personas o nuestros familiares. Cuando tú visites un lugar nuevo, siempre realiza un pequeño paguito. Y en este caso, con pago no me refiero a dinero, sino pago a la tierra o a la Pachamama, como lo llamamos aquí, o a los apus. En este caso lo vamos a hacer con coca, que he traído coca, con 3 hojitas de coca y también nuestro vino. Listo, posterior a eso, ya pidiendo el permiso a la Pachamama, vamos a hacer el recorrido de los géiseres y también vamos a visitar más géiseres un poco más arriba. Lo que tenemos que hacer con la coca es buscar 3 hojitas de coca lo más sanitas posible. ¿Listo? De esta manera nosotros o nuestros ancestros, en mi parte, me han enseñado a realizar un pequeño paguito o permiso, en este caso, a la Pachamama. Ya si realmente tú realizas una actividad fuerte, podrías hacer un pago ya un poco más fuerte. Pero de momento, como es una visita pequeña, lo haremos de esta manera. Y por sorpresa, ahorita que hemos llegado,
No sé si se logra ver en cámara. Nos han recibido los cóndores. Hay dos cóndores aquí. No puedo diferenciar si son macho y hembra, pero hay dos. Bueno, puedo considerar que es un buen augurio, nos va a ir bien. Realmente es hermoso. Una vez que ya hemos realizado nuestro respectivo pago, ahora sí podemos bajar al geyser con un poquito más de tranquilidad, para que nos vaya bien y realmente no nos pase nada. Vamos a bajar hasta abajo, no muy cerca, porque realmente el calor que emana o cómo expulsa el agua es un poquito muy fuerte. Vamos a ver, y para que ustedes mismos vean y escuchen el sonido. Ahora vamos a bajar hasta abajo. Eso sí, con mucho cuidado, porque toda esta parte está un poco húmeda y tal vez se nos puede caer. El sonido que hace este geyser es, como le mencioné hace un momento, como la olla a presión, realmente fuerte. Vamos a bajar hasta donde podemos ingresar, no mucho. Y bueno, normalmente este geyser se produce debido a que en este lugar hay venas de volcanes, de los apus cercanos, y por donde se cruza con agua o piedras volcánicas, y debido a esto se causa este efecto. Si se fija, el sonido realmente es muy fuerte. Y el olor que bota es un poquito apestoso, debido a que el olor que bota es como olor a huevo, en este caso que sería el azufre. Miren el agua, cómo está hirviendo. Y el agua que emana realmente es súper caliente. Esta agua realmente es súper caliente. Miren cómo burbujea el agua. Y si tú pisas en el piso, se siente cómo realmente burbujea. Bueno, realmente es impresionante. Y hay un dato extra a esto, que dicen que esta agua normalmente expulsa hasta 30 metros de altura. Bueno, ya hemos visto los geyseres, también nos hemos acercado lo muy cerca. Nos dijeron que esta agua normalmente, la temperatura que bota puede hacer cocer un huevo, o en este caso una papa. Vamos a hacerlo la prueba, pero eso lo vamos a hacer más arriba. Vamos a continuar caminando, y una vez más, si visitas este lugar, y créeme que es impresionante, yo te lo recomiendo, así que vamos para allá, vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando, vamos a ir a otros pequeños geyseres. Y bueno, la caminata es un poquito lejos, y también en el camino hemos visto bastantes vacas lidias, vacas o toros, lo cual da un poquito de miedo, porque normalmente estas vacas se utilizan en las corridas de toros. Ya hemos hecho una caminata de 30 minutos desde abajo, desde donde está el primer geyser que hemos visto, y todavía nos falta bastante para subir hasta donde están los demás geyseres. Realmente estoy cansado mucho, está haciendo un poquito de viento y era que vengamos un poquito más temprano, pero ya hay bastantes vacas y tuvimos que utilizar el dron para espantarlas, porque realmente nos dio miedo y puede pasar cualquier otro tema. Estamos un promedio de 4.300 a 4.500 metros sobre el nivel del mar. El clima aquí es hace bastante frío, viento, y por el tema del clima, si es que tú vienes, tienes que venir aclimatado, traerte
coca o tomate de coca. Hay algo curioso que nos vamos a encontrar en el camino, que sería, en este caso, las yaretas. Normalmente las yaretas ya crecen a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Estas son yaretas que normalmente las personas del lugar lo utilizan como leña. ¿Listo? Esta yareta, a comparación de la leña, como lo que estamos observando aquí, la leña, u otras como la bosta en este caso, que es el excremento de la vaca, la yareta arde mucho más fuerte, mucho más fuerte. Y si te fijas, aquí vemos la parte verde. Esta parte verde aún está creciendo, pero lo que nosotros utilizamos, o lo que utiliza para la leña, ya es esta parte de aquí, que ya se ha secado o ya perdió su vida útil. ¿Listo? Lo normal, como les menciono, esto arde fuerte, fuerte, mucho más fuerte que cualquier otra leña. También hemos encontrado hierbas medicinales, como en este caso el hayakpili, o yo lo conozco así personalmente. Y bueno, de momento se me olvidó, o bueno, con el pasar del tiempo ya me olvidé para qué servía. El hayakpili, aquí tenemos otra hierba medicinal que no me acuerdo el nombre de momento. También tenemos la chachacoma, que esto es muy bueno para el mal de altura. Y muchas hierbas medicinales que también podemos visualizar aquí. Ya estamos más arriba, vamos a continuar caminando. Mira, hemos encontrado una lagartija, un lagarto. En esta zona hay bastantes de estos animalitos. ¿Dónde está que no se ve? Mientras caminamos, nos acabamos de encontrar con huesos de un toro o una vaca. Realmente sorprendente, miren. Se puede visualizar el cuero, toda la parte de las costillas, su columna y también su cráneo. Lo voy a tocar. Ya estamos muy cerca de los géiseres. Ya estamos viendo pequeños géiseres, pero de momento que ya de alguna manera no está botando agua, pero sí sigue botando un poco de humo. Ya estamos llegando. Observa esto. Aquí podemos visualizar, en temporada de lluvia normalmente todo este lugar cae bastante lluvia y de los nevados suele bajar bastante agua. Y aquí hay un pequeño que probablemente ha sido un geyser, pero ya de alguna manera tal vez ya no está pasando agua o ya no hay agua en esa zona, pero aún sigue botando humo. Y si lo tocamos, realmente está súper caliente, súper caliente. Y el olorcito que bota es realmente azufre. Y hay varios de esos, hay bastantes. Aquí también hay otro. Mira, no sé si se logra en cámara, pero está botando humo, como si estaría fumando, pero poquito. Aquí también, miren, ahí sí creo que sí se nota. Y el olor es un poquito feo, realmente huele a azufre. Vamos a seguir caminando. Si se nota al fondo, más arriba hay bastantes géiseres. Ahí es donde tenemos que llegar. Y ahí es también donde vamos a probar el mito de que si realmente cose un huevo en este lugar. Mientras caminamos nos percatamos de algo. Si te fijas, esta parte, toda esta zona está blanco y amarillo. Y mientras nos acercamos un poquito más, y si tocamos esta parte, este polvo, o que parece sal, realmente es sal, pero es una sal tóxica, no comestible. Y también podemos visualizar pequeñas fumaderas que aún están botando humo. Mira, son pequeños, no sé si se nota en cámara, pero siguen botando humo. Mira, son pequeños orificios donde sigue saliendo humo. Y ten por seguro que en la temporada de lluvia, estos pequeños huecos o pequeños orificios de donde está saliendo humo botan agua, debido a que en este momento ya no estamos en la temporada de lluvia, sino en la temporada que empieza la sequía. No estamos visualizando. Listo, llegamos. Si visualizamos, aquí hay varios géiseres. Ahora ni siquiera unos 20 o mucho más. Y cada uno sigue botando humo y cada uno es más fuerte que el otro. Vamos a visualizar poco a poco hasta donde nos podemos acercar, porque si nos acercamos mucho, el agua que está salpicando es caliente y nos
nos podemos causar daño o también con el olor podemos sufrir algún otro accidente. Si se fijan, el humo que bota o el vapor que bota es realmente fuerte. Al igual que el primer geyser que hemos visto abajo, estos también son muy fuertes. Pero aquí podemos visualizar muchos más. Y estamos muy cerca a los nevados que hace un momento hemos visto que estaban bastante lejos. Ya estamos muy cercas. Miren, si nos fijamos, pareciera que hay un incendio o algo así, porque realmente es el vapor que bota, parece humo. Y mira, si se dan cuenta, el agua que está emanando de ese lugar parece color medio plomo, medio turbio. Por todo lado está saliendo vapor, por todo lado realmente. Y el terreno se siente como que húmedo. Pisas y se te empieza a hundir el zapato. No mucho, o sea, sí se puede caminar, pero se te empieza a hundir. Y si nos fijamos, mira cómo hierve el agua. Mira. Normalmente, según información, estos lugares suelen llamarse como la olla del diablo. Mete tu mano y ten por seguro que te vas a pelar o te vas a quemar la mano. Más allá de olla del diablo, también yo considero que se le podría llamar la... A ver, ¿cómo le podríamos llamar? Miren, si se dan cuenta cómo está saliendo burbujas en el agua. Y miren, realmente es sorprendente. Al igual que estos lugares, existen muchos otros lugares más. Y como les mencioné hace un momento, el piso se hunde por la humedad y todo eso, y aquí vemos cómo se ha hundido. Vamos a seguir caminando, seguir viendo. Miren. Miren cómo realmente suena. Y como lo dijimos, vamos a hacer la prueba de que si realmente cose un huevo en este lugar. Hemos traído nuestro huevo. Aquí está nuestro huevo, pero hemos tenido un problema. Se nos ha partido un par de huevos. Hemos tenido un problema y se nos ha partido un par de huevos. Ahí está el huevo, vamos a ver si realmente cose. Y aquí está la papa. Este sería nuestro almuerzo. Lo vamos a meter y lo vamos a dejar primero 30 minutos y vamos a ir a ver otro lugar. Y en este caso ver si realmente cose. De momento vamos a colocar la papa y el huevo con unas hileras que nos hemos sacado del zapato debido a que es un poquito hondo el lugar y el calor que bota realmente es fuerte. Vamos a darle 30 minutos calculando y luego eso regresamos. Y créanme que el vapor que bota es bastante caliente y te sofoca realmente. De momento realmente el humo me ha chocado bastante. El olor, como les digo, es apestoso, bastante azufre. Y bueno, de momento voy a comer un poquito de comida, naranja y todo lo demás. Posterior a eso vamos a almorzar el huevo y la papa. De momento la caminata, que ha sido de 2 horas, realmente sí ha valido la pena. Porque este lugar realmente pensé que no era así y realmente sí es un lugar imponente. Si tan solo el camino sería más transitable, créanme que probablemente vendrían más turistas. De momento también estamos bastante cansados. Acabamos de sacar en este caso el huevo y la papa y hay algo raro. Bueno, el agua en el lugar que lo pusimos está hirviendo súper fuerte, pero en este caso la papa no ha cocido al 100. Está de una manera medio dura todavía, pero el huevo sí cose el huevo. Entonces podemos confirmar que realmente sí se logra cocer un huevo, pero la papa no. Listo, vamos a disfrutar nuestro almuerzo y bueno,
provecho para todos. Reiterarles que bueno, la papa de huevo la hemos puesto durante 1 hora. De alguna manera no está bien cocido, pero probablemente si lo dejamos 2 horas, sí cose. Sí cose. Estamos comiendo la papita que realmente estamos de hambre, bastante de hambre, y está deliciosa en este caso. De esta manera terminamos este video. La experiencia que hemos visitado hasta este lugar, a los geysers de Pinchoyo, ha sido genial. De mi parte me ha llevado una gran experiencia, una gran caminata y bueno, eso es todo de mi parte. Suscríbete, dale like, deja tu comentario en la parte de abajo, me ayuda bastante. Conmigo es todo. Tupananchis, cama.